Vamos a continuar con la serie de predicaciones que habíamos iniciado en diciembre, hermanos, que eran las parábolas del Señor Jesucristo. Ya estuvimos, bueno, vaya por favor a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Gracias. Verso 24. Estuvimos ya viendo algunas parábolas, la parábola de los dos cimientos, vimos la palabra de el grano de mostaza o la fe. Estuvimos ya hablando sobre varias ilustraciones que el Señor siempre toma para darnos una verdad espiritual. Y el día de hoy, verdad, en pasaje de Mateo capítulo 13, el Señor Jesús nos habla acerca de la cizaña y el trigo. Es una parábola que nos habla acerca del reino de Dios, de cómo es el reino de Dios, cómo es la iglesia. ¿Qué es el reino de Dios? Somos nosotros. Y nos habla cómo es el reino de Dios, cómo es la iglesia. Y vayamos a Mateo capítulo 13, verso 24, y vamos a leerlo. La siguiente historia que contó el Señor Jesús es así: el reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza, de mala hierba, de cizaña. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, dijo el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron los trabajadores. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambos crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la cizaña, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Amados, cuando escuchas las historias del Señor Jesús, parecen cosas muy simples, y en realidad son cosas simples de la vida diaria, y por eso Él así las explica. Pero luego toma esa explicación, esa historia, esa ilustración, y nos da una verdad bíblica para que la comprendamos en una manera correcta. Yo no sé si tú has visto a la cizaña y el trigo. Prácticamente los granos, hermanos, y la espiga es igual cuando va creciendo. Al final, cuando ya es momento de la cosecha, la diferencia, verdad, es que el trigo se queda recto y la cizaña empieza como a doblarse. Pero en realidad tienen mucho parecido y no pueden diferenciarse hasta que crecen y están listos para cosecharse. La cizaña, aquí prácticamente el Señor está utilizando un lenguaje, ¿verdad?, donde les digo, es un ejemplo, es un simbolismo. ¿Quién es el que siembra? El Señor Jesucristo. Él es el agricultor, el dueño del campo. ¿Qué es el campo, hermanos? El mundo, ¿sí? La tierra. ¿Qué es la buena semilla? ¿O quiénes son el trigo? Los hijos de Dios. ¿Quién es la cizaña o la mala hierba? Los que no son hijos de Dios. ¿Quién es el enemigo que sembró la mala hierba? Satanás. ¿Qué es la cosecha, hermanos? ¿Qué es la siega? Es el final de este mundo, cuando el Señor, ¿verdad?, tomará los suyos y desechará las que no son de Él. ¿Y quiénes son los trabajadores del Señor? Los que van a cegar al final, los ángeles del cielo. Amados, prácticamente, ¿verdad?, la palabra matetus, de donde viene el nombre Mateo en griego, significa el que sigue a otro para aprender, o sea, el discípulo, el matetos. Y aquí es donde vamos a autoanalizarnos, porque prácticamente la enseñanza que aquí el Señor nos quiere dar es quién eres.
¿Quién eres tú? No es quién es tu hermano que está sentado a un lado tuyo. ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi suegra? ¿Quién es mi suegro? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi...? No, no, no. ¿Quién soy yo? En esta parábola, ¿qué es un mateto? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un seguidor? Juan capítulo 8, el Señor Jesús nos dice quién es un realmente seguidor, quién es trigo, quién es realmente hijo de Dios. Acuérdense de esto. La mayor parte, bueno, aunque sí hay algunos locos en este mundo, hermano, muy pocos dicen yo soy hijo del diablo. Yo tuve compañeros, dije compañeros, no amigos, yo tuve compañeros en la universidad que decían que viva Satanás, es mi padre. Dije compañeros, no amigos. Hay muchos locos que sí aceptan que son hijos de Satanás, pero la gran mayoría, hermanos, de las personas dicen que son hijas de ¿quién? De Dios. No, Diosito mi padre, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Quién es realmente un hijo de Dios? ¿Quién es realmente un matetos? ¿Quién es realmente un discípulo? Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién dijo Jesús? A los que habían creído en él, no a los que no habían creído. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. ¿Qué dijo? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis matetos, mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí es donde, en primer lugar, amados, el Señor nos da una clara señal de quiénes son sus discípulos. Sabes que en la vida cristiana lo más difícil es permanecer. Al inicio, cuando empiezas a creer, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra redentora en ti. O sea, el Espíritu Santo te empieza a dar fe. El Espíritu Santo te empieza a limpiar. El Espíritu Santo te hace sentir el perdón de Dios. Y entonces el inicio de la vida cristiana, hermanos, es algo con mucha alegría, con mucho gozo, porque te sientes libre, te sientes que ya lo que habías hecho y lo que no podías arreglar, el Señor ya lo arregló. Entonces es un gozo tremendo. Pero con el tiempo, la vida en Cristo es una vida de mucho esfuerzo. Y la permanencia, permanecer, la constancia, hermanos, se vuelve prácticamente el objetivo a vencer. Y aquí es donde el Señor nos da en realidad la clave, lo necesario, lo básico de quién es verdaderamente su discípulo. El que permanece en mi palabra. ¿Sabes por qué es tan difícil dejar de permanecer en la palabra de Dios? Porque hay mucha palabra que no es de Dios, pero que se dice ser de Dios. Y aquí es donde entonces empieza el creyente en el Señor, hermanos, o permanecer en la palabra de Dios, o empieza poco a poco a desviarse. Es que yo siento, es que yo creo, es que a mí me dicen, es que yo veo. Y permanecer en la palabra, hermanos, es lo que nos va a dar realmente el juicio en que somos verdaderos discípulos. Te vuelvo a repetir, la permanencia, hermanos, es básica. Cuando hacemos lo mismo por mucho tiempo, a veces creemos que nos hemos estancado. Cuando hacemos mucho lo mismo, a veces creemos que hay que hacer algo nuevo. Pero la pregunta es, si estás haciendo bien y si estás permaneciendo en la palabra correctamente, ¿por qué tienes que hacer algo nuevo? ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? En realidad, hermanos, la permanencia es lo que te va a dar el título de ser un verdadero discípulo del Señor. Ahí es donde el apóstol Pablo da advertencias
Y ahorita vamos a ver algunas donde dice, hey, ya no sean llevados por cualquier viento de ¿qué? De doctrina, donde de repente sienten muy bonito aquí, de repente se ve muy bien acá, de repente se ve mucha lógica aquí, de repente se ve mucho poder por acá, de repente aquí hay mucha gente que está siguiendo esto y ahí vamos, amados. Pero no hay permanencia. Pero Jesucristo dice entonces, les dijo a los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y ese es el objetivo, hermanos, por el cual el Señor permite que la cizaña y el trigo crezcan juntos, convivan juntos, canten juntos alabanzas, oren juntos, trabajen juntos. Porque el Señor, hermanos, es muy claro, y el Señor va al final a revelar quién es quién. Y lo que va a hacer que el trigo sea trigo es la palabra de Dios. Hay muchos, hermanos, que creen en Jesucristo, pero no hay muchos que permanecen en Jesucristo. Vuelvo a repetirte, tú pregúntale, la mayoría del mundo cree en Dios, de cierta manera. Por eso tenemos tantas sectas y tantos grupos en el cristianismo, o sea, cristianos, católicos, mesiánicos, trinitarios, bautistas, presbiterianos, anglicanos, mormones, testigos de Jehová, o sea, toda la gran mayoría del mundo cree en un Dios. Luego tenemos a los musulmanes, creen en Dios. Pero el punto aquí no es creer en Dios, sino permanecer en el verdadero y único Dios. Ese es el objetivo. Eso es lo que realmente te va a distinguir de quién es cizaña y quién es trigo, quién es mala hierba y quién es trigo. Y para permanecer, hermanos, una y otra vez el Señor nos lo dice, el apóstol Pablo y los apóstoles lo escriben, para que tú permanezcas en la palabra de Dios, tienes que tener una comunión, una vida diaria con Él, una relación con Él diaria, en tu vida todos los días, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu carrera profesional o en tu negocio, con tu familia, con tus vecinos, en la iglesia. Recuerda que el reino de Dios eres tú y yo, y el que es el centro es Cristo Jesús de nuestra vida. Y si no hay esa comunión, si no hay esa día a día, hermanos, no va a haber permanencia. No puedes permanecer si no estás con Él. Puedes leer tu Biblia, puedes hacer buenas acciones, puedes venir a los estudios y a los servicios de la iglesia, pero si en tu día a día, en tu forma de vivir, en tu actuar, en tu caminar diario, no tienes la comunión con el Señor, hermanos, no vas a poder permanecer. Y entonces esto refleja que no eres trigo, sino que eres cizaña. El creer en Jesucristo, hermanos, es el primer paso para hacerse discípulo. En realidad, o sea, el que cree en mí, aquel que oye mi palabra, ¿verdad? El que la cree, sí es el primer paso, pero no es el único paso. Viene la conversión, primero creo y luego me convierto. ¿Qué es convertirse? Convertirse es empezar a hacer lo que el Señor me dice que haga. No nada más creer, ya les dije, todo el mundo cree. Inclusive el Señor dijo, los demonios también creen. Pero los demonios no son hijos de Dios. Los demonios no se van a salvar y también creen. No basta con creer, hermanos. El Señor dice, hermanos, el que oye, el que cree y hace mi palabra. Aquí viene la conversión. El convertirte de cizaña a trigo, el convertirte de ser hijo de Satanás a hijo de Dios. Aquí es donde convertirte de lo carnal a espiritual. Sin una conversión, hermanos, sin un empezar a vivir en Cristo día a día y permanecer, entonces tampoco eres hijo de Dios. Y después de la conversión, primero creemos, después empezamos a caminar en la conversión, y lo final, hermanos, es permanecer en esa conversión, seguir siendo transformados, seguir siendo renovados, seguir cambiando nuestras maneras, nuestros modos, nuestra boca, nuestros actos, nuestros sentimientos, nuestras emociones.
seguir siendo transformados. Porque ese es el objetivo, hermanos. No es ser una mejor persona, un mejor ciudadano, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor patrón, un mejor trabajador. Ese no es el objetivo. El objetivo es ser Cristo Jesús. Y si la conversión nos lleva a querer ser como Cristo, seamos sinceros, no vamos a poder en esta vida terminar de ser Cristo. Pero viene la promesa, que aquí es donde el Señor dice, ¿verdad? Al final, mis trabajadores van a arrancar el trigo y lo van a traer hacia mí. Y Él, hermanos, nos va a hacer como Él. Aquí es donde en verdad, hermanos, el Señor, acabamos de leerlo en Juan, y conocerán la verdad los hará libres. La verdad no se refiere, hermanos, a una lógica, no se refiere nada más a una doctrina. La verdad es Cristo, no malentienda. Esto es la verdad, claro, pero esto apunta a Cristo Jesús. Tú quítale a Cristo esto y la puedes usar, hermanos, de cualquier manera para defender cualquier cosa que tú quieras. Pero si le permites al Espíritu que esto te lleve a Cristo, Cristo es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí es donde entonces tú tienes que entender, si Cristo es la verdad, ¿estoy en esa verdad? ¿Me ha hecho libre? Ahorita entonamos ese precioso canto, al que el Hijo ha hecho libre, es libre en verdad. En realidad, amados, tenemos que entender que solo los discípulos conocen la verdad. Y la verdad nos hace libres. Pero aquí la pregunta sería: ¿libres de qué? Estuvimos hablando una serie muy larga que tuvimos de sermones, la ley de Cristo, ¿se acuerdan? Y estuvimos viendo cómo el Señor nos ha liberado de la condenación, de la culpa, del pecado, y cómo nos ha puesto, ¿verdad?, ahora en su ley, que es la ley del amor. Pero ¿de qué nos libera la verdad? Porque si la verdad viene y nos hace libres, ¿de qué nos libera? Nos libera, amados, de toda atadura de pecado, libres de traumas, libres de amargura, libres de sentimientos de culpa, libres de heridas de un matrimonio fallido, libres de vicios, libres de temor, libres de miedo a la muerte, libres de maltrato de tus padres en la infancia, libre de abuso, libre, hermanos, de todo aquello que en este mundo nos puede atar la mente, las emociones, y no poder amar, vivir y servir a Cristo. La libertad, hermanos, significa no que no voy a tener ningún obstáculo, sino que en realidad, hermanos, la libertad significa que ya no voy a buscar mi yo antiguo, ya no voy a buscar mi manera que antes yo me agradaba y hacía las cosas. Soy libre de mí mismo. ¿Cuántos se odian a sí mismos, hermanos? Su antes de Cristo. Yo odio mí mismo antes de Cristo. No me gusta quién soy sin Cristo. No me gusto yo quién soy sin Cristo. No sé si tú te crees muy chulo, muy chula, ¿verdad? Yo no me agrado a mí mismo sin Cristo, hermanos. ¿De qué me libró Cristo? De mí mismo, de mi pecado, de mi iniquidad, de mis pensamientos, de mis malas acciones, de mis malos sentimientos, de mis malas emociones. De eso me libró el Señor. ¿Y para qué me libra? Para entonces Él hacerme suyo. Nos dio un lugar, pero Él está aquí hoy. Y aquí es donde entonces empezamos a ver cómo el trigo y la cizaña siempre van a estar juntos durante esta tierra. Siempre va a haber, amados, esa relación entre el trigo y la cizaña, pero no porque el Señor permita que haya trigo y cizaña juntos significa que el Señor acepta la cizaña. Me doy a entender. No porque Él permite la mala hierba quiere decir que esa mala hierba es buena y que pues no hay problema si somos mala hierba. Al contrario, el Señor quiere que esa mala hierba sea convertida en trigo. Aquí es donde entonces hay que reflexionar cada uno de nosotros. Y aquí es donde entonces vemos que, en primer lugar, cuando vamos ahí nuevamente a la parábola, Mateo capítulo 13, siempre el Señor va a sembrar lo bueno en ti.
Cristo siempre va a sembrar paz, perdón, misericordia, amor, paciencia, gozo. Simplemente, ¿verdad? Ahí en Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué va a sembrar en ti el Señor? Cosas buenas. Pero de repente, hermanos, en nuestra vida en Cristo, parece que Dios envía cosas que malas o permite cosas malas. Y decimos, ¿por qué, Señor, enviaste? ¿Por qué dejaste que esto esté sucediendo? En realidad es muy claro, hermanos, que el primer principio que vemos después de el Señor habernos dicho quiénes son sus discípulos es que el enemigo siempre siembra cizaña. El enemigo siempre va a sembrar cizaña en tu vida y en la mía. El Señor siembra buena semilla, pero acuérdate que en este mundo el príncipe es ¿quién? Satanás. Y tú y yo, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y entonces el enemigo viene, hermanos, y ten por seguro que siempre que Dios siembra la buena semilla en ti, en una persona, entonces Satanás enviará a uno de sus demonios. ¿Para qué? Para venir y sembrar el mal, para tratar de que también haya cizaña en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud. De una o de otra manera el enemigo va a tratar, hermanos, de hacerte batallar, de hacerte no crecer, de hacerte crecer entre muchos problemas. Y aquí es donde entonces, por ejemplo, vemos el primer ataque de Satanás a Adán y a Eva, hermanos. Fue esta frase: con que Dios ha dicho. Acuérdate lo que el Señor dijo: el que permanece en mí palabra, o sea, el que permanece en lo que yo digo, ese es mi discípulo. ¿Y cómo atacó Satanás a Adán y a Eva? Eva, con que Dios ha dicho que no coman de ningún fruto de este árbol. Con que Dios ha dicho. Muchas veces Satanás nos ataca con esa frase, hermanos. Pues no eres un hijo de Dios. Pues no eres una hija de Dios. Pues no, que mucha fe. Pues no, que ya eres un santito. Mírate, mira tu matrimonio, mira tus hijos, mira tu enfermedad, mira tu situación económica. Ay, eres un hijo de Dios. Y Dios dice que te ama. Y Dios dice que está contigo hasta el último día de tu vida. Nah. Y amados, empieza la cizaña. Empieza, amados, el enemigo a poner en nosotros aquello que Dios no ha sembrado. Inestabilidad, inseguridad, miedos, temores, mentiras, amados. Tengo una lista de muchos versos, hermanos. Vamos nada más a leer algunos para que vean cómo trabaja el enemigo. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versos 28. Estamos viendo cómo el principio que nos está enseñando el Señor: Satanás siempre va a sembrar cizaña. Satanás siempre va a poner obstáculos. Satanás siempre va a poner problemas. Satanás siempre te va a mentir para hacerte tropezar. Satanás siempre va a poner barreras para que tú no sigas adelante. Ese es un principio que vemos aquí en la parábola. Hechos capítulo 20, versos 28. Está hablando, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice al pueblo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, le está diciendo a la iglesia: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Aquí nos está hablando Pablo a los predicadores, a los ancianos, a los pastores, ¿sí? Verso 29. Sé que después de mi salida, está hablando Pablo, sé que después de que yo me vaya, vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces,
y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Pablo no está diciendo van a venir satanistas de afuera, hermanos, todos locos y endemoniados. Pablo está diciendo, de aquí, de entre ustedes, se van a levantar algunos y van, ¿verdad?, a esparcir, distorsionar la verdad de Dios. ¿Quién siembra mala hierba en un campo, hermanos? No el dueño. El dueño quiere ¿qué? Buena semilla. El que es enemigo del dueño del campo es el que siembra mala semilla. Y la siembra de una manera en que no se dé cuenta el dueño, para que crezca junta. Como esos versos, hermanos, hay infinidad. Pero aquí la advertencia es: cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. La iglesia, hermanos, es como el arca de Noé. Y miren, yo a muchos les he dicho, en esta congregación, en este redil, no habemos gente buena. Levanten cuántos buenos hay aquí, hermanos. Aquí no hay personas buenas. Aquí no hay personas santas por sí mismas. Somos santos, ¿verdad?, por la gracia de Dios, pero aquí no hay personas buenas, hermano. Si tú vienes a buscar aquí personas sin pecado, sin maldad, sin malas actitudes, no es el lugar, hermanos. Aquí hay puros pecadores que han entendido, hermanos, que nuestra vida que llevamos no le agrada a Dios. Nuestra manera que pensamos, que actuamos, que hablamos, no le agrada a Dios. Pero hemos reconocido que hay un camino, que hay un Señor que nos ha dicho que si nos arrepentimos y venimos a Él y toda nuestra vida estamos constantemente luchando en contra del pecado, Él nos ha perdonado y nos va a transformar día a día. Ahí es donde la iglesia es como el arca de Noé. Es mejor estar adentro aguantando los malos olores y los gruñidos de los animales por un tiempo que estar afuera recibiendo el juicio de Dios. Esta es una advertencia. Mi hermano, mi hermana, vas a tener problemas entre tus hermanos en Cristo. Van a haber cosas que no te gustan. Hay veces que van a haber tratos que no te gustan. Va a haber palabras que te van a decir que no te gustan. Van a hacer chismes de ti. Algunos hermanos se van a aprovechar de ti. Es la verdad. Pero el Señor dijo que en su campo, en su reino, hay trigo y hay. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Si tú crees que entonces hay un mejor lugar que aquí, ve y te vas a dar cuenta que también hay seres humanos que tienen pecado. Aquí, amados, tienes que entender que en realidad no hay lugar donde el pecado esté fuera. El pecado que está aquí ha sido perdonado. Esa es la diferencia. Y estamos abandonando el pecado día a día. Estamos huyendo, estamos tratando de escapar, estamos tratando de matar el pecado que hay en nosotros, hacer morir el pecado pues que hay en vosotros. Pero la realidad es que seguimos siendo pecadores. Y el ejemplo más claro, hermanos, dime un personaje en la Biblia que siendo ya un siervo, una sierva de Dios, no haya pecado en contra de Dios. Moisés lo hizo. Job, su pecado era el orgullo, el egoísmo, el creer en sí mismo. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, fornicó, adulteró y mató para poder tener una mujer. El rey Salomón, el hombre más sabio, es el que más pecó.
Los discípulos que anduvieron con Jesús, lo traicionaron, le mintieron en su cara. Esto no es para que digas, qué suave, entonces puedo pecar y estar aquí. No, 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 no. No, no hay permisos para pecar, hermanos. La gracia no es un permiso para pecar. La gracia, hermanos, la misericordia de Dios es una necesidad que tenemos como seres humanos, porque si no, el Señor, hermanos, estuviéramos fritos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Él y su santidad es más grande que tu pecado. Pero Él quiere que tú te arrepientas y abandones tu manera de vivir y le sigas y permanezcas en Él. ¿Para qué? Para que dejes de ser cizaña, hermanos, y entonces empieces, ¿verdad?, a convertirte en el trigo. Perdón. Amados, la cizaña comienza a aparecer cuando el trigo empieza a dar fruto. Juan capítulo 15, el Señor dice: y yo os he puesto para que deis mucho fruto, pero separados de mí nada puedes hacer. Otra vez lo mismo que dijo en Juan 8: el que permanece en mi palabra es verdaderamente mi discípulo. Amados, los cristianos tenemos la naturaleza de Dios nuestro Padre. Primera de Pedro capítulo 1. Ya el trigo se empieza a desaparecer, o se empieza, ¿verdad?, empieza a dejar de ser como cizaña. Tiene que dejar de ser como cizaña. Se parecen, pero tiene que dejar de ser. Primera de Pedro capítulo 1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros, y empieza a decir diferentes lugares. Verso 2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Fíjate por qué hemos sido o somos trigo y ya no somos cizaña. Fíjate por qué ahora podemos ser hijos de Dios y no hijos de Satanás. Porque Él nos conocía. Él te conoce perfectamente. Cada pensamiento más íntimo que tengas, el Señor lo tiene escrito en su libro. Salmo 139, verso 16. Apréndete eso. No ha venido la palabra a mi boca y tú ya la sabes, Señor. Cuán maravilloso eres. Aquí es donde, amados, el Señor, ¿verdad?, nos ha dado su naturaleza, nos ha hecho santos por medio de su Espíritu, nos ha limpiado por medio de la sangre de Jesucristo. Y tenemos que ahora, hermanos, vivir y empezar a crecer como trigo y no como cizaña. ¿Qué características, hermanos, tienen de diferencia la cizaña y el trigo? Mateo capítulo 13, regresamos, ¿verdad?, a la parábola. Dice que el verso 41, Mateo 13, la cizaña dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado. La cizaña produce pecado. ¿Produces pecado en tu vida? Vives constantemente dominado por el pecado, eres cizaña. Diferente es que tengas deseos de pecar y luches contra el pecado y caigas ocasionalmente. Pero si vives en pecado, dominado por el pecado, y produces pecado, eres cizaña. ¿Qué es el pecado? Aquello que no le agrada a Dios, la desobediencia a Dios. Eres cizaña. Cada persona es cizaña, hermanos, cuando se identifica con dos actitudes. Una sirve de tropiezo. Esto es, ¿verdad?, en lugar de ayudar a crecer espiritualmente a otros, es lo contrario, es una barrera, es una piedra que hace caer a los débiles. Y la segunda actitud, hermanos, de la cizaña, que se denomina a esta persona, es que hace pecado, hace iniquidad.
aquí es donde entonces la palabra en griego anomia quiere decir anomia, sin y nomos, sin ley. La cizaña es una persona que no se puede gobernar, nada más se gobierna a sí misma. La cizaña, hermanos, es una persona que no permite que nadie le diga qué hacer, que no permite, hermanos, que ninguno de sus hermanos en Cristo, ninguno de algún maestro, algún predicador, ¿verdad?, le exhorten, le disciplinen. Prácticamente la cizaña, hermanos, no puede crecer por sí misma, no avanza ni deja que avancen los demás. Es alguien que critica, que murmura, que hace chismes, que no está conforme, que solo lo que ella piensa está bien. Es una persona, ¿verdad?, que solamente él es ley para sí misma. Esa es la cizaña. Analízate y piensa: ¿quién soy? ¿Soy de bendición? ¿Soy alguien que es moldeable, que recibe consejos? ¿Soy alguien que Dios está usando para alcanzar, ¿verdad?, misericordia para otros, para derramar su amor hacia otros? ¿O soy lo contrario? Ahora, ¿qué es el trigo? El trigo, hermanos, son los hijos de Dios, son aquellas personas que pecan, que han pecado, que caen a veces en la tentación, pero buscan rápidamente el perdón de Dios, la redención y la firmeza. Piden ayuda a sus hermanos en la iglesia, ¿verdad? Piden exhortación, piden consejos, se someten a disciplina, claman a Dios, hermanos, para que Él sea quien los humille, los haga nuevas criaturas. No critican su propio pecado en otros, excusándose, ¿verdad? Pues como el pastor, pues yo también, ¿verdad? Como el pastor se va al baile de Renacimiento 77, yo también puedo ir. Qué fácil es excusarse en el pecado de los demás, ¿verdad? Pero no, el trigo no hace eso, hermanos. Acepta su debilidad, busca ser fortalecido, busca la santidad, busca agradar a Dios en todo, busca ayudar y amar a que también los otros crezcan. Aquí es donde entonces cada uno de nosotros tiene que exhortarse, tiene que examinarse, tiene que ser sincero y decir: Señor, creo que he sido cizaña dentro de tu reino, de tu campo. O Señor, creo que soy trigo, pero soy un trigo que no está dando mucho fruto. Soy un trigo, Señor, que en realidad, ¿verdad?, no ha dado esa semilla. Ahora, amados, ¿por qué el Señor cuenta esta parábola? Porque si tú la ves así a simple vista, vamos a analizarla así, pues no trae, o no, a la simple vista no trae como que mucha enseñanza, mucha doctrina. Pues nada más que un hombre adueñó un campo, que sembró buena semilla, que pues vino el enemigo, sembró mala semilla, entonces crecieron juntas y los trabajadores se dieron cuenta, fueron con el dueño, le dijeron que si la arrancaban, el dueño dijo que no, que al final arrancaran ahora sí el trigo y la cizaña y echaron la cizaña al fuego y el trigo lo guardaran. Como que pues no trae, ¿verdad?, mucho contenido espiritual. Pero hermanos, hay realidades muy grandes, y una de ellas es el destino de la cizaña y el destino del trigo, que esta es una advertencia muy grande. Versos 40 al 43. Y los ángeles arrojaron al horno ardiente a la cizaña, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Verso 43. Entonces los justos, o sea el trigo, brillará como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Amados, el Señor es muy claro. Al final de los tiempos, sus ángeles separarán a los malos de los buenos. No porque seamos buenos, y ya dije, en sí mismos, sino porque Él es bueno en nosotros. Separará al trigo y a la cizaña. Y aquí es donde podemos ir a Apocalipsis capítulo 14, porque aquí está haciendo referencia el Señor a ese día del juicio al final. Apocalipsis capítulo 14, versos 14 al 16. El apóstol Juan, viendo esta visión del cielo, entonces vi una nube blanca, y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre, que tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano
una hoz afilada. La hoz, también conocida como guadaña, vamos a llamarlo así, es aquella cosa que trae la famosa muerte, ¿verdad? Que siempre está así, que es un palo largo y luego como una hoja larga de un cuchillo. Esa es la hoz. Esa se usa para cortar, ¿verdad?, la hierba. Dice que el Señor Jesús tenía en su mano una hoz afilada, porque acuérdense que Él está hablando del campo y del trigo y la cizaña. Verso 15: entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, o sea, agarra la hoz. Dice, porque ha llegado el tiempo para cosechar y ya está madura la cosecha en la tierra. ¿Cuál cosecha? El trigo. Los hijos de Dios están listos para ser levantados. Dice, y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz, ¿verdad?, este cuchillo largo, sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel y también tenía una hoz afilada, ¿verdad? Luego le dijo al ángel que tenía poder para destruir con fuego, vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así es que el ángel pasó su hoz sobre la tierra, echó las uvas sobre una pileta, un lagar, ¿verdad?, de la ira de Dios, y las uvas fueron pisadas en aquel lugar fuera de la ciudad, y brotó un río de sangre como de 300 kilómetros de largo y una altura que llegaba a los frenos de un caballo. Hermanos, aquí es un juicio que el Señor está haciendo, y aquí es donde Él dice: el trigo va a ser guardado, va a ser cosechado, va a ser traído hacia mí, y la cizaña va a ser destruida y consumida para siempre. Hoy, hermanos, en esta iglesia y en todas las iglesias o las congregaciones que hay trigo y hay cizaña. Trigo y cizaña. Y debemos ser cuidadosos en el juicio, porque yo no puedo decir quién es trigo y quién es cizaña, solo Cristo Jesús, solo el Señor. Solo Él está calificado para hacer esta separación al final. Así es que cada uno juzgue, cada uno, hermanos, tiene que juzgarse a sí mismo su propia vida. Primera de Juan capítulo 3 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que ser sincero y decir: ¿he pasado o no he pasado de muerte a vida? Vuelvo a repetir, tú no tienes que decir si tu hermano ha pasado de muerte a vida. Es yo he pasado de muerte a vida, yo amo a mi hermano. Cuando aquí Mateo, hermanos, en el verso 42, estamos en la parábola, Mateo 13:42, utiliza el término: ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Está indicando, hermanos, realmente la tristeza, el dolor, el juicio, el sufrimiento que recibirá, ¿verdad?, la cizaña. Hay personas, hermanos, que dicen que no les importa si Cristo viene o no viene. Hay personas que no les importa si mueren, porque dicen que no hay nada después de la muerte. Pero la realidad es que viene el juicio de Dios. La realidad es que viene entonces aquello que será una bendición para los que somos hijos y será la terrible maldición para los que son, ¿verdad?, enemigos de Dios. Y si vamos a Génesis, Apocalipsis capítulo 20, ahí donde estábamos ahorita, vemos entonces el juicio. Verso 11. Aquí es donde la cizaña va a ser juzgada, va a ser vista, y aunque se parecía al trigo, ahí es donde va a ser desechada, ¿verdad? Génesis capítulo 20, otra vez Génesis, Apocalipsis capítulo 20. Apóstol Juan dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros.
El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego, y este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados, aquí no nos está diciendo que vamos a ser salvos por nuestras obras. No somos salvos por obras, porque dice que los libros fueron abiertos y cada uno fue juzgado por sus obras. Aquí las obras, hermanos, se ven como una clara evidencia de la relación que teníamos con Dios. Si fueron obras de bien hechas por Jesucristo, es evidencia que el Señor nos perdonó y que éramos sus hijos. Si eran obras de mal, es evidencia que no éramos hijos de Dios, y por el contrario, ¿verdad?, merecemos el castigo que el Señor había puesto al pecador. Y aquí es donde el libro de la vida contiene los nombres quienes han puesto su fe y confianza para ser salvados. La pregunta es: ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque si no está escrito, amados, va a suceder lo que sucede a la cizaña. Tal vez ahorita no lo entendemos porque no conocemos, hermanos, el celo y la santidad de Dios. Pero así como Dios es bueno, hermanos, también Dios es vengador, justo, celoso, así como es santo. Y créanme que el Señor, hermanos, no se le va a pasar una sola persona que no haya aceptado a su Hijo como el único Salvador. Aquí es donde nosotros tenemos que poner, ¿verdad?, atención, donde Él dice: el que tenga oídos, oiga, escucha lo que el Señor está diciendo. Hay escapatoria del juicio, hay escapatoria de que seas echado al fuego para siempre. Y esa escapatoria es Jesucristo, la verdad, aquel que te puede liberar, aquel que te puede cambiar de ser cizaña, mala hierba, a ser un trigo que dé fruto hacia Él. El infierno es el destino de todo enemigo de Dios, hermanos. Satanás, la bestia, el falso profeta, los demonios, la muerte, el Hades y todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida por no creer en Jesucristo van a ser echados al lago de fuego. No importa que no lo creas, porque al final la verdad vendrá. Y aquí es donde tenemos entonces que hacer caso del juicio de Dios, hermanos. Aquel día cuando tú y yo estemos frente a Dios, ahí no vas a poder apelar contra Dios, ahí no vas a poder decir: espérame, Diosito, es que te acuerdas que es que yo no sabía. No, amados, aquel día ya no es para ver si te salvas, aquel día es un día de juicio nada más. El día de tu muerte, hermanos, tú tienes que estar seguro de quién eres. Para ti, ¿verdad?, se acabó la gracia. El día de tu muerte tú tienes que saber dónde estás y quién eres. Si eres un hijo de Dios, si eres trigo que da fruto, si eres un matetos, un discípulo que permaneció, o eres cizaña. Pero aquí, amados, Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengamos, ¿verdad?, a la salvación. No hay más oportunidades después de esta vida. Termino, amados, con esto. El día del juicio, cuando el Señor Jesús domine por completo la justicia, amados, es un tiempo de gozo para nosotros los hijos de Dios. No es un tiempo de miedo. Mira, si tienes miedo al día del juicio, algo está mal en tu vida. Si tienes miedo que el Señor venga, hay algo malo en tu vida. Si tienes temor y qué va a pasar y qué va a suceder, hay algo malo en tu vida. Porque el Señor dice que nos alegremos porque Él viene. Es tu redención, es el pago de la fe, es el pago por haberte negado, hermanos, a tu cuerpo. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 12: les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en un sacrificio vivo. ¿Cuál es el sacrificio vivo, amado? El sacrificio vivo es querer pecar, pero no someto mi cuerpo y digo: no peco. Es que yo quiero
quiero decirle hasta de lo que se va a morir. No, someto mi cuerpo, lo entrego en sacrificio vivo. Es que yo tengo ganas de ponerme una borrachera. No, yo someto mi cuerpo en sacrificio vivo. Es que si yo miento puedo ayudar. No, yo someto mi cuerpo en sacrificio vivo, no miento. Es que yo quiero terminar con mi matrimonio y tener otro esposo, otra esposa. No, yo someto mi cuerpo en sacrificio vivo. El pago por someter tu cuerpo en sacrificio vivo y no haber hecho lo que tú quieres va a ser pagado, hermanos, con la eternidad y el cielo. ¿Qué no vale la pena? Porque todo lo que deseamos es malo, hermanos. Lo que viene de la carne es malo. Querer vengarte, el Señor dice: no te vengues tú, yo me voy a vengar. Porque a veces creemos que si no me vengo yo, las cosas se van a quedar sin justicia. Cuando alguien nos hace algo muy malo, hermanos, o a nuestra familia, ¿verdad?, a nuestra persona, claro que hay ese deseo de justicia y queremos nosotros tomar en nuestra mano la venganza, porque creemos que si se lo dejo a Dios, como Dios dice que perdone a mi enemigo, entonces ya no va a pasar nada. No, el Señor dice: mía es la venganza, yo voy a vengarme, yo voy a dar juicio. Y si llega a suceder, hermanos, que ese enemigo se arrepienta, hermanos, entonces Dios tiene misericordia, como la ha tenido de ti y de mí. Amén. Amados, a los que han permanecido fieles a Él, a pesar, ¿verdad?, de las cuestiones de persecución en esta vida, de las tormentas, vamos a recibir esa recompensa tan anhelada, hermanos. Juan capítulo 5, verso 24: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermoso nuestro Señor, qué hermoso nuestro Señor. Cierra tus ojos un momento. Señor, cuánto amor, Señor, has derramado sobre toda la humanidad, Señor, durante todos los tiempos, desde Adán hasta hoy, bendito Dios. Cuánto pecado no hemos cometido, Señor, millones y millones de personas, pero es más grande tu amor, tu misericordia y tu gracia, Padre. Pero hay un tiempo límite para esa gracia, Señor. El día de nuestra muerte es el tiempo de cada uno. Y Padre, no queremos ser cizaña, no queremos ser echados, Señor, a ese lugar eterno de tormento y fuego, Señor. Queremos estar donde tú estás, Señor, en tu presencia, recibiendo lo que no merecemos, la vida eterna, el gozo, Señor. Permítenos permanecer, Señor, en ti, ser seguidores, discípulos realmente, Señor, que permanecen en tu palabra a pesar de lo que venga en esta vida, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a no desechar a los que son cizaña, porque se pueden convertir en trigo, Señor. Pero permítenos, Padre Santo, siempre permanecer siendo trigos. Ayúdanos a entender que estamos aquí, Señor, tu reino, tu iglesia. No somos perfectos, lo seremos cuando tú vengas. Pero, Señor, ayúdanos a que cada uno, Padre, podamos fortalecernos. Bendito Dios, trae tu salvación a cada alma que está aquí en este lugar, Señor. Los que no se han entregado a ti, Señor, como tú lo dices, Padre, tú tócales el corazón, la mente, tú convéncelos, Señor. Tú dales fe, Espíritu Santo. Tú llénalos de arrepentimiento, Señor, llénalos de juicio, para que ellos, Señor, doblen sus rodillas ante ti, Señor, y tú les des la salvación, ese perdón que tú ya pagaste en la cruz. Alabado seas nuestro Dios por ser un Dios paciente con nosotros, y anhelamos aquel día, Señor, que vengas y que nos levantes, Señor. Claro que no nos da gozo, Señor, saber que la mayoría se va a perder, Señor, y que van a estar eternamente, Señor, en el infierno. Pero lo que nos da gozo, Señor, es que nosotros también fuimos de aquella gran multitud que merece estar en el infierno, pero que tú has tenido misericordia, bendito. Esperamos ese día, Señor, en que tú vas a hacer justicia y vas a traernos gracias, Señor, y misericordia. Alabado sea, Señor Jesús.
Perdona a tu iglesia, Padre, y ayúdanos a permanecer. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.